Cristian, otro viernes más que estamos así, pero ya son de los últimos, ¿eh? Usted en cualquier momento ya empezamos a hacer el programa cara a cara. Mire, ahora empezamos ya en un diseño político relevante porque se abrió el año electoral, no hay ninguna duda. Y el peronismo se está organizando. Usted sabe que el peronismo tiene su partido, que es Principios y Valores. Nosotros nos reivindicamos como herramienta electoral de la causa. El partido justicialista está presidido por el actual presidente de la Nación, que ha confesado que es socialdemócrata, y por lo tanto, bueno, tuvimos que construir otra herramienta electoral para la causa nacional. Esto que ya es noticia conocida, lo que es una noticia nueva e importante, es que las 62 organizaciones peronistas, las viejas 62 organizaciones peronistas, los muchachos tienen algunas dificultades, pero hay una que es masiva, la que conduce el compañero Valdés, sindicato del vidrio, y él es el secretario general de ese sindicato y a su vez secretario general de la 62, va a acompañar las listas del peronismo en Capital y en Buenos Aires. Mire, ahí viene el debate. Bueno, pero los sindicatos, ahí está una declaración que yo no considero que haya sido feliz del compañero Randazzo, diciendo que los dirigentes sindicales son parte del problema, no parte de la solución. Nosotros los peronistas claramente seguimos diciendo que son la columna vertebral del movimiento. Por lo tanto, hemos recibido con beneplácito la noticia de los compañeros que lo han resuelto en sus cuerpos orgánicos, y como le habíamos anunciado ya a los compañeros oportunamente, el 33% de nuestras listas van a estar integradas por dirigentes del movimiento obrero en todos los niveles, desde consejeros escolares, concejales, diputados, senadores provinciales, diputados nacionales o legisladores o diputados nacionales en la capital federal, que es donde vamos a presentarnos en competencia. Después acompañaremos en el resto de los distritos a los compañeros que conformen listas, pero en provincia y en capital las vamos a ir organizando nosotros. Una buena noticia para un hermoso viernes de sol, donde el peronismo se empieza a encontrar, con mucha doctrina. Lo único que han pedido los compañeros es que seamos orgullosamente peronistas. Claro, eso no es un pedido. Para nosotros es una obligación. Nos dimos la mano y ahora a trabajar y a generar la mejor elección, tanto en las PASO como en noviembre, diciéndole a los trabajadores y diciéndole a los militantes del peronismo: no se votan más socialdemócratas ni se votan más gorilas como Macri. La situación económica se sigue complejizando y empiezan desde los sectores empresariales a convocar a diversas reuniones.
En esta semana fuimos convocados en la 8ª sección electoral de la provincia de Buenos Aires, en un parque industrial. Había muchos industriales para debatir sobre la realidad en un intercambio con otras fuerzas políticas. Fuimos lo que ellos consideraron dirigentes relevantes de cada uno de los sectores que van a disputar la elección en la provincia de Buenos Aires. Para mí era una grata reunión. Fueron dirigentes relevantes del gobierno y de las fuerzas opositoras. Del gobierno, dirigentes de la sección. De la fuerza opositora, en este caso, Cambiemos, o como se llame, o lo que queda de él, dirigentes de orden nacional. Las preguntas eran específicas. Y la primera era cómo vamos a mantener la relación con nuestros socios comerciales. Me tocó ser el tercero en contestar. Entonces yo le pedí a los organizadores que antes de contestar me dijeran cuál era la hipótesis que tenían de por qué los británicos habían disparado misiles en Malvinas. Y que en función de la hipótesis que ellos tuvieran era que podíamos plantearnos la respuesta. Claro, no había hipótesis de por qué los británicos habían disparado misiles, ni los empresarios tienen por qué tenerlas. Pero tampoco las tenían las otras dos fuerzas. Ni habían tocado el tema. Claro, el resto de las preguntas se derivaron, no ya a los que tenían ellos escritos, sino a quién está en condiciones de gobernar la Argentina. ¿Quién está en condiciones de gobernar la Argentina? Bueno, claramente el Frente de Todos no, mira el desastre que está haciendo. Y los otros acaban de fracasar, pero aparte tampoco tienen hipótesis de cómo formular el gobierno. Dicen generalidades. Después de 2 horas de debate, rondas de café y demás, la conclusión como que brotó naturalmente. Los únicos que estamos en condiciones somos los peronistas. Somos los únicos que tenemos un esquema de inserción internacional posible, en un mundo donde se están batiendo los parches de los tambores de guerra, que garantizamos la gobernabilidad de la nación por plantear la comunión entre el capital y el trabajo, que tenemos respuestas para los temas de competitividad, porque los hemos trabajado con la energía y los alimentos. Mire, casi que empezó a ser generalizado que somos los únicos. Porque cuando a los radicales se le dice, mire, gobernamos los peronistas y ustedes controlan más la universidad, más, terminan diciendo, bueno, quizás sea ese nuestro lugar en la reconstrucción de la patria, que está muy compleja. Y los adherentes del PRO, que lo sabía en el sector empresario, si bien no eran los que expresaban la política del PRO, pero se identificaban como tal, terminaron reconociendo las propias limitaciones
de su concepción global e incluso de el nivel de su dirigencia para hacerse cargo de los destinos de la patria. Mire, surgió esto de la reunión. Moreno, pero qué fácil, usted está haciendo un informe de una reunión donde usted estuvo y usted lo que está haciendo es no ser objetivo para que quede bien la fuerza que usted expresa. Bueno, pueden pensar eso, pero yo les digo que no. Fue la síntesis de la reunión. Terminamos saludándonos amicalmente entre todos en un gesto de convivencia muy importante, pero esa fue la síntesis de esa especie de cuarto de jornada. Habrá durado 3 horas y media. Mire, es como que se va haciendo carne, que solo los peronistas vamos a resolver los destinos de la patria. Y nos vamos a tener que juntar, pero los peronistas. Por eso, cuando en el bloque anterior dijimos, bueno, acá dieron el presente las 62 organizaciones. Y esto que está aconteciendo, más que no hay ninguna duda que la agenda de reflexión pasa por los temas que nosotros hemos planteado. Me parece que los esfuerzos que hemos realizado para la reconstrucción de la causa y el armado de su herramienta electoral nos deja con ese sabor, como decía Saúl Ubaldini cada vez que le hacía un paro a Alfonsín: hoy voy a dormir con la satisfacción del deber cumplido. Recordando a Ubaldini, hoy viernes le digo lo mismo, Guitia. Siéntase con la satisfacción de que estamos cumpliendo con nuestro deber. Hasta el viernes que viene. La compañera Beatriz Paglieri, memoriosa, en su columna de hoy va a tratar un artículo que escribiera la agencia Paco Urondo en 2013 sobre la gestión de Guillermo Moreno y va a incursionar también en el capítulo del libro En defensa del modelo titulado Una tormenta perfecta. Este capítulo relata lo acontecido con los lácteos durante la gestión de Moreno. Hoy, 2 de julio del 2021, otra vez viernes, otra vez en la hora de Moreno, hora en la que continuaremos construyendo memoria, en defensa del modelo peronista aplicado en la década ganada. Es nuestro humilde homenaje al general Juan Domingo Perón. Y por ello, continuaremos el análisis a partir de una nota de la Paco Urondo del año 2013 que titula ¿Cuál es el legado de Guillermo Moreno? Y define que contra lo que piensa el kirchnerismo más cristinista, la profundización del modelo no empezó en 2008, sino con la asunción de Guillermo Moreno en la Secretaría de Comercio Interior. El enorme conflicto suscitado con las patronales agropecuarias no fue un rayo en día sereno, sino un largo proceso gestado desde 2006 en repudio a las políticas del gobierno donde Moreno fue un actor fundamental. Es importante resaltar que la nota es del 21 de noviembre del 2013, es decir, de pocos días antes que Moreno dejara la Secretaría de Comercio Interior. Y continúa afirmando que la designación del saliente secretario se produjo en abril de 2006, poco tiempo después que el gobierno decidiera prohibir las exportaciones de carnes. En ese momento, la gestión K necesitaba un funcionario adecuado para políticas de ese tenor. La Paco Urondo hace un inventario que puede y debe ser enriquecido y tal vez caracterizarlo distinto, pero creemos que corresponde considerarlo porque es muy valioso y describe un formato de gestión peronista. La Paco dice que
que aparte de la prohibición temporal a las exportaciones de carne vacuna, se implementó un sistema de cupos y permisos para acceder al mercado internacional. Asimismo, Moreno pasó a controlar el mercado central de Buenos Aires y reguló las actividades del mercado de Liniers, impulsando en ambos casos una lista de precios sugeridos. También congeló el precio del trigo a $120 la tonelada y dispuso el cierre temporal de las exportaciones de maíz. Para abaratar el valor en el mercado interno, se impulsaron aumentos de las retenciones a la exportación de trigo, maíz, girasol, productos lácteos, harinas y aceite de soja. Moreno también intervino en el mercado petrolero, impuso un precio máximo a la exportación de petróleo y combustibles y desplegó una activa política para contener las tarifas internas. Uno de sus principales instrumentos fue la revitalización de algunos artículos de la Ley de Abastecimiento de 1974. La Ley de Abastecimiento es de pocos días antes que pasara la inmortalidad Juan Domingo Perón. Vayan las casualidades. Hoy también nuestro homenaje es darle valor a esa ley de abastecimiento de la presidencia de Perón. Y dice que dentro de los principales instrumentos se preveían duras sanciones si no se garantizaba la provisión de combustible. La PACO también afirma con razón que el éxito en la contención de la inflación durante esos años fue innegable. Repito, tal cual. El éxito en la contención de la inflación durante esos años fue innegable. Y se pregunta, ¿cuál fue la lógica general de esas intervenciones? El objetivo era garantizar la oferta en el mercado interno y contener el aumento de precios. La provisión barata de artículos de consumo para los trabajadores apuntaba en varias direcciones. Por un lado, mejorar su calidad de vida, accediendo a mayores bienes y servicios. La menor destinación de dinero para artículos de primera necesidad permitía adquirir otros bienes y de esa manera reactivar la demanda, la producción y la creación de fuentes de trabajo. Para Perón, insertemos esta frase, para Perón, gobernar es crear trabajo. Y sigamos. Condiciones favorables para la inversión productiva impulsaban la creación de empleo, un mayor consumo y la reanudación del círculo virtuoso. Este fue el éxito del modelo kirchnerista en esos años, con su correspondiente repunte de la actividad económica y disminución de los índices de desocupación, pobreza e indigencia. La fórmula no era más que la recreación de la clásica alianza peronista entre el capital industrial y el trabajo. La nota es larga y hace un recorrido, pero me parece importante rescatar el último párrafo que dice: si con Moreno empezó la profundización del modelo nacional, esperemos que su salida no signifique la clausura definitiva del modelo. Reitero, si con Moreno empezó la profundización del modelo nacional, esperemos que su salida no signifique la clausura definitiva del modelo. El remate de la nota es contundente y fue claramente premonitorio, y a la luz del recorrido histórico que venimos generando desde este espacio, la PACO afirma, y lo reiteramos también nosotros, desde el 2006, en repudio a políticas del gobierno, donde Moreno fue un actor fundamental, las críticas comenzaron de manera inmediata a su gestión. A fin de complementar y, como dijimos, enriquecer el inventario de gestión pública de Moreno, hoy iniciaremos el análisis y, tal como lo rescata la PACO, la fórmula no era más que la recreación de la clásica alianza peronista entre el capital industrial y el trabajo. Para ello retomemos el libro En defensa del modelo, donde Moreno titula Una tormenta perfecta, los lácteos,
En el transcurso de 2007, el precio internacional de la leche batía récords, lo que produjo un desfase entre el precio doméstico de la leche líquida y el precio internacional de la leche en polvo que se exportaba. La Argentina exporta alrededor del 20% sobre el total de su producción y al igual que el sector de la carne, cuando el valor en el mercado externo se eleva por encima del interno, las industrias exportadoras tienden a comprar más leche en el mercado interno, lo que causa desabastecimiento. En síntesis, como el poder de compra de las exportadoras es superior al de las empresas que se dedican al mercado interno, el precio de la leche líquida sube hasta equipararse. Y agrega, por cuestiones de logística es más barato exportar leche en polvo, por lo tanto las industrias exportadoras compran leche líquida y mediante procesos industriales transforman 12 litros de leche fresca en 1 kilo de leche en polvo. Por supuesto, este costo de transformación está previsto y es importante, pues la variación del precio de la leche a nivel internacional impacta por la conversión de la leche fresca. Hay otro factor a tener en cuenta. Salvo excepciones, los tambos son explotaciones de pequeños y medianos empresarios, quienes ante la opción de vender su producción más cara al mercado interno, lo hacen sin dudarlo. Es decir, que las decisiones de política económica destinadas a este subsector deben contemplar estas aristas. Asimismo, cuando se habla de costos, otro punto importante es que el 50% de la leche se produce en tierra alquilada. Por lo tanto, el tambero en las zonas más productivas del país, de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y La Pampa, compite en el alquiler de la tierra con las producciones más rentables, como la soja o el maíz. Justamente en esos años se vivió una significativa alza en el precio de la soja debido a la demanda de China. Es decir, la película no empezó ahora, la película empezó antes. Por ello, si un productor de soja podía pagar una renta superior al del tambero, a menos que igualaran el precio, el dueño del campo privilegiaría al sojero. Y nos dice a modo de reflexión y nos pregunta, ¿cuál es el rol de los propietarios de la tierra en la cadena de producción de alimentos? Porque el éxito del modelo de desarrollo nacional y popular trajo aparejado un incremento en el consumo de alimentos de los sectores populares, trabajadores, jubilados, pensionados, lo que también provocó aumentos en el alquiler de las tierras dedicadas a la producción, que es la renta de la oligarquía argentina, propietarias de las tierras. Paradójicamente, para que los salarios de los sectores populares tengan poder adquisitivo, el precio de los alimentos debe tender a estabilizarse en baja. ¿Cómo conseguirlo si el mayor consumo de alimentos acrecienta a la renta de la tierra, cuyo costo incide a su vez en los bienes que se elaboran en ella? Moreno dice que parece que el éxito se devora a sí mismo. Y en el caso de los tamberos en particular, debemos analizar cómo se recompone o cómo se recomponía su rentabilidad, cuando por un lado, como consecuencia de los acuerdos, no aumentaban el precio de venta a las industrias, y por otro, los gastos para alimentar el ganado se habían incrementado debido a la suba del precio del maíz y de la soja. Llegado a este punto, Moreno rememora que podíamos decir que teníamos una tormenta perfecta. Como dice la nota de opinión de la Paco Urondo, todo comenzó a profundizarse en abril de 2006. Moreno fue un protagonista de esa historia, que continuaremos desarrollando en el próximo programa. En particular, sobre la tormenta de los lácteos, pero detallaremos los titulares que ya decían, ojo con el aumento de la leche, remitiéndose a una nota de Clarín que tituló Pulseada para evitar aumentos en los precios de los lácteos. El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, se reunió con las principales empresas lácteas para llegar a un acuerdo y que no haya aumento de precios en el mercado interno. Reitero, se reunió
mostrándonos el formato de gestión, para llegar a acuerdos y que no haya aumentos de precios en el mercado interno. Es decir, ya se hizo en defensa del modelo para una década ganada. Los que quieran la doctrina de Perón, que se suban al camión.